Y echará suertes a Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. No es un nombre tan común, ¿cierto? Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Voy a hablarles sobre el macho cabrío de Azazel. Hay algunos sacrificios que no se mencionan mucho en la Biblia. Por ejemplo, cuando les enseñé acerca de la vaca alazana, eso casi no se menciona, pero ahí está. Y cumple una función que era la purificación del pueblo. Ahora este macho cabrío, que eran dos, uno para Jehová y otro para Azazel. Tampoco Azazel se menciona mucho en la Biblia. Por ahí unas 3 veces creo que se menciona. Entonces es importante saber lo que esto significa. Vamos a mirar a manera de introducción que en este capítulo 16, si usted lo leen desde el versículo 1, Dios instruyó al sumo sacerdote Aarón, sacerdote del pueblo de Israel, para que tomasen dos machos cabríos idénticos, bien parecidos. ¿Cómo se dice? ¿Como gemelos o mellizos? Algo así, bien parecido. Para que se realizara un ritual, que era lo de los sacrificios, a fin de que cumpliera una función de purificación. La función de purificación era sobre el santuario y sobre la nación de Israel. Eran dos cosas, por eso eran dos machos cabríos. Macho cabrío es lo que comúnmente uno llama chivo, el de la barbita, ¿no? El de la chivera. Entonces, el macho cabrío de Azazel cumplía con una función o una figura central en el día de la expiación. Era conocido entre el pueblo como el día de Yom Kippur, de la tradición que encontramos en la Biblia, o lo de los sacrificios, donde representaba la eliminación de los pecados del pueblo. Hablo del pueblo de Israel. Eso es lo que dice el verso 22. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierras inhabitadas, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. El macho cabrío de Azazel era el que cargaba la iniquidad del pueblo,
de todo el pueblo de Israel. Y era llevado por un hombre a través del desierto hasta un lugar llamado Azazel, donde el macho cabrío quedaba en un lugar lejano, inhabitable, en el desierto, donde también ustedes saben que en el desierto de Israel hay peñascos, hay abismos. Posiblemente llegaría hasta un lugar de eso y que se iba a rodar por un peñasco de esos y moriría porque no lo volvían a ver. Y allá quedaban sepultados pues las iniquidades del pueblo. Entonces, vamos a mirar algunos puntos que el capítulo 16 lo menciona y aquí vamos a estipularlos. Primero, las suertes que se echaban sobre los dos machos cabríos, ya que los traían y el sacerdote no escogía diciendo, bueno, este es para Jehová y este para Azazel, sino que echaban suertes. Es lo que tengo ahí escrito. El sacerdote echaba suertes sobre los animales. Suerte para uno que correspondería a Jehová y suerte para el otro que correspondería a Azazel. Entonces ya el sacerdote le echar suerte, como decimos hoy, el caricello, ¿no? Jehová y Azazel. Número 2, el macho cabrío para Jehová, escuchen esto, llévenlo bien en orden, era sacrificado como una ofrenda para expiación del santuario. No se trataba de expiar al pueblo, era para purificación del santuario. El macho cabrío de Jehová era para purificación del santuario. Amén. Y número 3, el macho cabrío para Azazel se presentaba vivo. El de Jehová lo sacrificaban, pero el de Azazel no lo sacrificaban. Vivo ante el altar, porque sí lo llevaban al altar. Y el sumo sacerdote imponía sus manos sobre su cabeza, sobre el macho cabrío para Azazel. Ponía las manos sobre la cabeza y confesaba todas las iniquidades, rebeliones y pecados de los israelitas, transfiriéndolos simbólicamente en el animal. Entonces, el animal salía del santuario, del altar, cargando sobre su cuerpo el pecado de toda la nación de Israel. Y era enviado por el desierto a un lugar inhabitable y por allá moría de hambre y de sed, porque en el desierto no hay comida. Por eso, a través del desierto, Dios le dio comida a Israel y le dio bebida. Pero este animalito no tiene quien le dé comida ni bebida, va a morir. Y número 4, el desierto. El animal era liberado y conducido por un hombre designado hacia un lugar deshabitado en el desierto para que cargara con las culpas del pueblo y desapareciera para siempre.
Amén. Entonces, el macho cabrío que se menciona en el capítulo 16 de Levítico, lo que hemos leído, allí Dios está instruyendo a Israel respecto al día de la expiación. No era la expiación por uno solo, era la expiación por la nación, por el pueblo. Amén. Durante este día, el sumo sacerdote tenía instrucciones de hacer primero un sacrificio. Porque es que ahí se presentaban, digamos, 3 sacrificios. Habían 4 animales. Había un becerro, había un carnero y estaban las 2 cabras. 4 animales. Se ofrecía el becerro, se ofrecía en sacrificio para la purificación del sacerdote, para ministrar. Tenía que ser purificado entonces por el sacerdote, por su familia. Se ofrecía el carnero en holocausto sobre el altar en la presencia de Dios para exaltar, honrar o glorificar al Dios omnipotente. Se ofrecía entonces el macho cabrío para Jehová. Él se ofrecía también en el altar para la purificación del santuario, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión. Entonces se santificaba el santuario. Y el cuarto quedaba vivo, que es el de Azazel, que el que se llevaba la carga del pecado o la iniquidad de Israel al desierto para desaparecer. Entonces dice, primero un sacrificio específico por sus propios pecados y los de su familia. Después tenía la libertad de continuar con el sacrificio de los pecados de Israel. Se sacrificaban 3 animales, un becerro, un carnero y un macho cabrío, y el que quedaba vivo eran 4 animales. Para el sacrificio de cada año por el país, porque eso se hacía cada año, la de la purificación o limpieza o santificación de la nación, era por el país de Israel. El sumo sacerdote debía tomar 2 machos cabríos para la ofrenda por el pecado y un carnero para el holocausto. Primero debía presentar los machos cabríos y echar suertes para determinar cuál de ellos sería sacrificado, y su sangre se utilizaría para purificar el lugar santo. El otro macho cabrío sería el chivo expiatorio para Azazel, según Levítico 16:8. Podemos mirarlo. De ahí entonces ese dicho que ustedes conocen del chivo expiatorio. ¿Lo han oído? Me utilizaron como chivo expiatorio. Levítico 16:8 dice, y echará suerte a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Bueno, ese ya lo hemos leído. Amén. El sumo sacerdote, que también ya lo leímos, pondría sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel,
todas sus rebeliones, todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Había una persona encargada de llevar ese animalito por el desierto hasta la Patagonia, digamos. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Lo que dice Levítico 16, versos 21 y 22. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante del Señor para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Eso es lo que dice la Biblia. Estoy leyendo lo que dice la Biblia. Así que se quitan los pecados del país, lo cual es una sombra de Jesucristo, quien es el macho cabrío y quita los pecados del mundo. Eso es lo que sabemos, conocemos. Juan el Bautista, cuando ve a Jesús que viene hacia él, le dice a la multitud: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces ahí hay una figura. Tengan en cuenta, hermanos, eso de tipología, simbología y todo eso, porque una cosa es un tipo y otra cosa es un símbolo, amén, y otra cosa es una sombra. Entonces, aquí hay una sombra de lo que Jesucristo hizo por no digamos por el país, por el mundo. No por una sola persona, por el mundo. Es decir, que si los 8.300 millones que poblan la tierra se convirtieran al Señor, para todos ellos alcanza el sacrificio del Cordero de Dios. Para todos. Amén. Ahí cabemos todos. Gloria a Dios. El macho cabrío del Antiguo Testamento es una clara prefiguración de la obra de Cristo a favor nuestro, de lo que Cristo hizo por nosotros, porque Él entregó su vida, derramó su sangre, porque era la única forma de redimir la humanidad, en el caso de los sacrificios de animales era expiar. Expiar quiere decir cubrir o tapar. Pero en el caso del Cordero de Dios, no era solo expiar, era quitar. Vean, hermanos, los privilegios que Dios nos ha dado. Allá Israel cubrían, tapaban. Pero con nosotros es diferente, quita. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Amén. Y así como el macho cabrío cargaba simbólicamente con los pecados de los israelitas y los removía, también Cristo cargó con nuestros pecados y los quitó. Vamos a mirar algunos versículos que están ahí. Isaías 53:6, Colosenses 2:14 y Hebreos 10:1 al 14, pero no los vamos a leer todos. Isaías 53:6 dice: todos nosotros
todo el mundo, todos, nos descarriamos como ovejas. Esa es la condición del hombre, descarriado como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Y sí que hay caminos en este mundo. Caminos religiosos, ideológicos, ¿cierto? De ideologías, de género y tantas cosas que surgen ahora. Hasta los animales se están humanizando y hay leyes y casi que tienen más privilegios que los humanos. Hay animales que viven mejor que algunos humanos. Sí que hay cosas, hermano, y entonces por eso ya los hombres quieren ser animales. Los Therian. Pues sí, si hay tantos privilegios, paga ser animal. Vivimos en un mundo realmente descarriado, como descontrolado, desenfrenado, sin dirección. Pero Jehová cargó, dice, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Cristo, el Cordero de Dios, el pecado de todos nosotros. Gracias al sacrificio de Cristo, nuestros pecados fueron perdonados. Somos salvos por él. Colosenses 2:14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y enclavándola en la cruz. Cristo cargó con el pecado de todos nosotros y enclavó en ese madero el pecado de todos nosotros, anuló el acta que nos era contraria, nos declaró inocentes o justos. Amén. Quitó la carga, la mancha del pecado y todo quedó allá en la cruz donde Él pagó por todos nosotros. Amén. Hebreos 10. Bueno, yo escribí aquí del 1 al 14, vamos a leer desde el 11. No leamos todo, leamos del 11 al 14. Amén. Dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. Porque el sacrificio de un animalito solo expiaba la culpa de una persona. Y cada vez que la persona pecaba, tenía que traer otro animalito. Así que eran muchos los sacrificios que se hacían. Dice que nunca pueden quitar, porque solo expiaban o cubrían. Era cubrir los pecados de la ira de Dios, para que Dios se aplacara sobre ellos. Entonces, no pueden quitar los pecados. Seguimos. Pero Cristo, ¿cuánto le damos gloria a Cristo? Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez, Él no necesita de tanto sacrificio, con un solo sacrificio hizo perfecta la obra de la redención. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. La diestra de Dios es su poder. Amén. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos
sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y aquí están los santificados por la ofrenda de Cristo en la cruz. Somos santos. No porque la religión nos haya canonizado, somos santos porque la sangre del Cordero nos lavó y nos limpió del pecado y ahora estamos en santidad delante de Él. Amén. El día de la expiación y la muerte sacrificial de Jesús en la cruz tienen muchos aspectos en común. A Jesús se le llama nuestro gran sumo sacerdote. Hebreos 4:14. Y el cordero que fue inmolado. Apocalipsis 13:8. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, porque Cristo es sin pecado. Amén. Los hombres, la raza humana, somos pecadores, pero Él es sin pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros, no por Él, por nosotros lo hizo pecado. Al cargar nuestros pecados, Él murió como culpable, como pecador, como maldito. Eso es lo que dice la Biblia. Llevando la maldición nuestra, llevando nuestro pecado. Por nosotros lo hizo, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo. Amén, amén. Gloria a Dios. Entonces ahí tenemos esas figuras, esa sombra de esos sacrificios, el sacrificio para Jehová, para santificar el santuario y el animal vivo que llevaba la carga sobre su cabeza y era destinado al desierto, al destierro, y por allá moría llevando la maldición del pueblo. Figuras, no tipos, es otra cosa, porque a él no lo vamos a tipificar con una cabra. Hermanos, entonces vamos a mirar algo que los teólogos hablan y dicen, porque la pregunta es, ¿quién es Azazel? ¿Quién es? ¿De dónde apareció esto? La Biblia no dice quién es, solo lo menciona a Azazel. Entonces, los estudiosos, los eruditos y teólogos tienen varios conceptos de quién es Azazel. Voy a mirarlos y al final dejo mi concepto, pues yo no soy erudito ni gran teólogo, pero tengo mis conocimientos que Dios me ha dado y dejo también mi concepto ahí. Porque si ellos tienen forma de conceptuar, yo también. Amén. Gloria a Dios. Entonces, lo que significa Azazel, vamos a mirar el significado del nombre y lo que piensan pues los grandes escritores. Voy a leerlo tal como aparece ahí. Dice, es cierto que la palabra Azazel es un compuesto de dos palabras hebreas.
La combinación podría interpretarse como una mezcla de Asa y él, Asa y él, que algunos interpretarían apresuradamente como fuerza, Asa, fuerza, y él como Dios, fuerza de Dios. Azazel es una palabra compuesta formada a partir de dos partes de otras dos palabras hebreas. Estas dos palabras son as, que a su vez deriva de asa, que significa fuerte, duro, obstinado. Fuerte, duro, obstinado. Y asal, significado irse, desaparecer, partir. Entonces, eso significa el nombre. Fuerza, duro, obstinado, irse, desaparecer y no volver a saber nada de él. Ahora, la primera parte de este nombre que se refiere pues al carácter del individuo, en ese caso de la cabra o del macho cabrío, perdón, y la segunda al castigo divino que recibiría. Carácter y castigo. El fuerte y obstinado Asa alude al mal carácter. Y ustedes saben que un macho cabrío tiene un mal carácter. Él no es como las ovejitas. ¿Sí los conocen? Tienen cachos y son todos imponentes y son fuertes para la pelea. ¿Qué? Y huelen muy feo, sí. Obstinado, alude al carácter, el que está destinado a irse a desaparecer. Alude al castigo por ese mal carácter. Estos son los dos componentes del nombre Azazel. La palabra inglesa, ¿cómo se lee ahí? Se me fue el hermano Ricardo. Significa entonces archivo expiatorio. En inglés, chivo expiatorio. Es decir, la cabra a la que se le permitió escapar, y según el diccionario de Webster, el chivo expiatorio es siempre una víctima inocente de las consecuencias de los actos de otra persona. Es decir, el inocente animalito que no debía nada, aunque tenga su mal carácter y sea obstinado, arrogante y fuerte, pero él no haya cometido pecado. Tenía que cargar con el pecado de los culpables, que era la nación de Israel. Entonces, llevaba las consecuencias del pecado de la nación para que desapareciera en el desierto, en la lejanía, en un lugar inhabitable. Inhabitable es que no se puede vivir allá. Y que él iba a morir allá. Como nota al margen, el nombre Azazel aparece en algunas mitologías judías. Ahora, aquí lo que ya miramos fue el significado del nombre, pero aquí vamos a mirar lo que piensan, los conceptos, la mitología. Eso no lo dice la Biblia, no lo dice la Biblia.
Algunas mitologías judías, aunque hay diferentes versiones en el libro de Enoc, ya que Enoc también escribió, Enoc tiene su libro, ese libro no está en la Biblia. El libro de los gigantes, bueno, también hay historia, hay libro de los gigantes. La historia es esencialmente que Azazel era el nombre de uno de los ángeles caídos que pecaron según el libro de Génesis capítulo 6. Como maldición por su pecado, Azazel fue obligado a tomar la forma de un demonio, parecido a una cabra o un macho cabrío. Eso es lo que dice la mitología judía, según el libro de Enoc, un ángel caído y que toma la figura de un macho cabrío, es un demonio, para ellos, demonio. Sigamos mirando lo que es, lo que dicen. Este mito no está registrado en la Biblia. La Biblia enfatiza la suficiencia y la completitud del sacrificio de Cristo, tanto para quitar nuestro pecado como para reconciliarnos con Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Existen argumentos sólidos para traducir el término como Azazel. Textos judíos antiguos muestran que Azazel era considerado una figura demoníaca asociada con el desierto. Ya no un ángel caído, sino un demonio asociado con el desierto. La Misná relata que el macho cabrío destinado a Azazel fue llevado a un precipicio y arrojado al vacío, asegurándose así de que muriera y no regresara. Bueno, eso es lo que dicen en la mitología y las creencias, pues, que tenían aún los mismos judíos acerca de Azazel. Ahora, todos argumentan, yo tengo derecho también a argumentar. Yo escribo ahí, en mi modesto conocimiento, Azazel es un lugar a donde estaba destinado llegar el macho cabrío. Yo no lo relaciono con ángeles caídos o demonios, todo. Lo relaciono a un lugar, porque es que eso es. El macho cabrío para Jehová era el macho que estaba destinado para Jehová. No es que el macho cabrío era Jehová, no, destinado. Y el macho cabrío no es Azazel, el macho cabrío estaba destinado a Azazel. Yo creo que se puede entender, como cuando yo digo, esto está destinado para el espinal. El macho cabrío no es espinal, el macho cabrío está destinado al espinal. ¿Espinal es un lugar o una ciudad? O digamos más, el macho cabrío destinado a la Patagonia. El macho cabrío no es Patagonia, el macho cabrío está destinado a ir a la Patagonia. Porque eso es lo que dice la Biblia. Amén. Del macho cabrío a Azazel, al lugar donde iba a ser enviado. Entonces, yo creo que Azazel era el lugar donde fue enviado el macho cabrío cargando el pecado de la nación, un lugar inhabitable, un lugar donde iba a morir. Y así de esa manera
terminar con el pecado de la nación. Amén. Y en conclusión, sí, la Biblia dice así, que Él sepultará nuestros pecados y nunca más se volverá a acordar de ellos, sepultados para siempre. En conclusión, en la Biblia, el sacrificio es la ofrenda o entrega de algo valioso a Dios para adorarlo. Es la entrega de algo valioso para Dios. ¿Qué le entregamos a Dios de valor? ¿Le entregamos nuestra vida? ¿Le entregamos todo lo que somos? ¿Le entregamos nuestros conocimientos o valores o talentos o dones? ¿Le entregamos nuestra vida para adorarlo, para servirle, para honrarle, para ser instrumento útil en sus manos? Abraham adoró a Dios entregándole lo más preciado de su vida, a su hijo, el de la promesa. Amén. Pedir perdón por los pecados o restaurar la comunión con Él. Era lo que significaba el sacrificio, ofrenda, entrega, adoración, perdón, restauración, comunión. Su raíz hebrea es corbán, significa acercarse. A través del sacrificio se acercaban a Dios. Amén. Y a través del sacrificio de Cristo, nosotros nos reconciliamos con Dios. Amén. Simbolizando que el acto buscaba aproximar al ser humano a la santidad divina. Hebreos 9, 11 al 14. Amén. Mire, leamos estos versículos. Hebreos 9, 11 al 14. Préstele buena atención, hermano. Porque si yo no los convenzo con mis palabras, porque no se trata de eso y no lo podría hacer. Yo alguna vez dije, la única que pude convencer fue a mi esposa. El resto. Pero si usted le presta atención a la palabra sí lo convence. Mire, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Y no por sangre de machos cabríos, tiene que ver con lo que estudiamos hoy. Y no con sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Oiga, esta redención es eterna. Aleluya. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada era de la vaca alazana, ¿recuerdan la enseñanza pasada? La ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más la sangre de Cristo?
el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Limpiará vuestras conciencias de obra muerta para que sirváis al Dios vivo. Amén. Como bien se lee en el texto, es el sacrificio de Cristo que nos otorga eterna, completa y absoluta redención de nuestros pecados. Los cargó, los llevó. Nos perdonó de tal manera que nunca más se acuerda de nuestros pecados.